Alemania es el país europeo que cuenta con mayor número de inmigrantes, situado en el centro del continente y conocido por ser uno de los destinos más atractivos para la emigración en todo el mundo. Es el país más poblado dentro de la Unión Europea, con una población que supera los 84 millones de habitantes. En 2022, la cantidad de personas que vivían en Alemania llegó a su punto más alto histórico, alcanzando 84,3 millones. Durante los últimos 3 años, la población no había cambiado mucho, pero tras la pandemia, ha aumentado en 1,1 millones de personas en comparación con el año anterior, según la Oficina Federal de Estadística. Muchas de estas personas eran refugiados ucranianos que huían de la guerra en Ucrania. Los inmigrantes compensaron con creces la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población que sufría Alemania. La proporción global de alemanes en edad de trabajar era del 61% en 2022. Entre las personas procedentes del extranjero ascendía al 75,9%. Alemania ofrece un ambiente favorable para la emigración debido a su economía estable, sistema de bienestar social, oportunidades laborales, calidad educativa y alta calidad de vida. Sin embargo, como en cualquier país del mundo, existen múltiples desventajas que pueden desequilibrar la balanza. Es por eso que hoy te llevaremos a dar un paseo extraordinario más extraordinario de lo común, pues te mostraremos cuáles son las ventajas y desventajas de emigrar a Alemania. ¿Merece realmente la pena? Comencemos analizando las ventajas. El salario mínimo interprofesional en Alemania ha subido en 2023 casi 260 euros mensuales respecto al salario anterior, es decir un 14,8%, y ha quedado fijado en 1.997 euros al mes, es decir 23.964 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales. Estos datos sitúan al país en el segundo puesto en el ranking de salarios mínimos de Europa, únicamente superado por Luxemburgo. A pesar de que la Oficina para el Empleo de Alemania informó este junio del 2023, de que la cifra de desempleados en Alemania ha aumentado en 28.000 personas en 30 días, la tasa de desempleo ha quedado situada en un 5,7%, lo que supone cifras bajas si las comparas con el resto de países europeos. De hecho, es el cuarto país del continente con menor tasa de desempleo. Alemania es una economía fuerte con una amplia gama de industrias, lo que ofrece oportunidades laborales en diversos campos. Alemania ocupa el cuarto puesto en la lista de las mayores economías a nivel mundial por su Producto Interno Bruto, después de Estados Unidos, China y Japón. Su posición está significativamente por encima de otras economías de la zona euro como Francia, Italia y España, e incluso supera a gigantes económicos como India. De manera general, Alemania es reconocida como la locomotora económica de Europa debido a su sólida influencia y desempeño en la economía de la región. El país se enorgullece de tener una infraestructura moderna y bien desarrollada que abarca diversos aspectos. Por ejemplo, tiene uno de los sistemas de transporte público más eficientes y extensos del mundo. Las ciudades cuentan con redes de metro, tranvía y autobús bien conectadas. La red de carreteras y autopistas de Alemania, conocida como Autobahnen, es famosa por su calidad y eficiencia. Las autopistas alemanas son conocidas por no tener límites de velocidad en algunas secciones, y la infraestructura de comunicaciones no se queda atrás, es muy avanzada, incluyendo redes de telefonía móvil y acceso a Internet de alta velocidad. El sistema educativo en Alemania es altamente valorado y diverso, y está diseñado para brindar una base sólida para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. La educación obligatoria abarca desde los 6 hasta los 15 o 16 años, y las universidades ofrecen programas de alta calidad en diversos campos, con muchas opciones gratuitas o de bajo costo. El sistema de aprendizaje dual combina educación en la escuela y formación práctica en el trabajo. Alemania es líder en investigación y tecnología, y el sistema busca proporcionar educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes. Como podemos ver, este país europeo cuenta con importantes ventajas como para convertirse en un buen destino migratorio, pero ¿cuáles son sus desventajas? ¿Realmente merece la pena? A continuación, te mostraremos las desventajas más visibles del país, para que puedas juzgarlo tú mismo. Para situarnos,
Un alquiler de 6,50 a 7,50 euros por metro cuadrado se considera socialmente aceptable en Alemania, pero además, si nos vamos a las ciudades principales, estos datos empeoran notablemente. Alquilar un metro cuadrado en Múnich cuesta unos 19 euros, en Stuttgart 18 euros, en Düsseldorf y Colonia 12 o 13, y en Berlín 11 euros. ¿Sabías que Alemania es el país con menor cultura de propietario de toda la Unión Europea? Pues así es. En Alemania existe una tradición de preferencia por el alquiler de viviendas en lugar de la compra. A diferencia de la tendencia en Europa, donde alrededor del 70% de las personas son propietarias de sus viviendas, en Alemania solo alrededor del 46% de la población vive en casas que son de su propiedad. Esta proporción es aún menor en las ciudades grandes. Por ejemplo, en Hamburgo, solo alrededor del 22% de la población es propietaria de sus viviendas, y en Berlín, la cifra es aún menor, con apenas el 14% de la población siendo propietaria. Para que te hagas una idea más exacta, en otros países miembros de la Unión Europea, como España, este porcentaje asciende al 80%, o como Eslovenia o Hungría que superan el 95%. El origen de la preferencia por el alquiler en Alemania se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto bélico, que es el mayor en la historia conocida, muchas personas en Alemania perdieron sus hogares debido a las intensas batallas que tuvieron lugar en su territorio. La economía alemana sufrió enormemente durante este periodo y las consecuencias fueron especialmente graves. El gobierno que emergió en la Alemania Oriental después de la guerra implementó medidas que impulsaron el mercado de alquiler. Esto contribuyó gradualmente a que el alquiler se convirtiera en una forma de vida más predominante. Esto contribuye, según la oferta y la demanda, al problema evidente del precio de los alquileres en el país. Durante varios años, la limitación del alquiler en Alemania fue un conflicto recurrente que diferentes gobiernos intentaron resolver. Aunque se esperaba que las medidas tomadas por la última coalición fueran beneficiosas para los ciudadanos, al final no tuvieron éxito debido a la deficiente regulación. La normativa parecía ser un parche rápido sin una visión a largo plazo, lo que llevó al fracaso. La regulación era fácil de evadir y tenía muchas lagunas, lo que la hacía inefectiva. La falta de sanciones para quienes no cumplieran con las normas y la falta de obligación de revelar los precios anteriores de alquiler contribuyeron al fracaso. Estas deficiencias permitían que los propietarios no cumplieran con la restricción del aumento del 10% en los alquileres sin consecuencias claras. A pesar de que el salario mínimo interprofesional ha subido 258 euros mensuales respecto al salario anterior, este incremento es menor que el del IPC de 2022, que es del 8,6%, por lo tanto los trabajadores, a pesar de la subida, han perdido poder adquisitivo en el último año. Alemania enfrenta uno de sus mayores desafíos económicos desde la reunificación en los años 90. Ha experimentado una recesión este último invierno y podría cerrar el año con una contracción económica de entre 0,2% y 0,4%, según pronósticos de organismos y el Fondo Monetario Internacional. Esto impacta la tasa de desempleo y el crecimiento de empleos, como comentábamos anteriormente. La presidenta de la Agencia para el Empleo, Andrea Nahles, comentó que actualmente están experimentando los impactos de las condiciones económicas más desafiantes en el mercado laboral. Señaló que el desempleo está aumentando y el ritmo de crecimiento en la generación de empleo se está desacelerando. Por otro lado, la recuperación de su PIB post-pandemia es más lenta que el promedio de la zona euro, e incluso comparada con Grecia, que normalmente se considera la economía más frágil dentro de la región de la moneda única. Además, en el primer trimestre de 2023, el consumo de hogares y el gasto del gobierno ha afectado negativamente al crecimiento, con una disminución en comparación con el trimestre anterior del 1,2% y 4,9% respectivamente. Las perspectivas empresariales en Alemania no son favorables. Un ejemplo de esto es la disminución del índice IFO de clima de negocios en mayo, que marcó la primera caída en 6 meses, pasando de 93,4 puntos en abril a 91,7 puntos. Antes de la invasión de Rusia en Ucrania, Alemania obtenía beneficios al importar energía a costos razonables. Sin embargo, cometió un posible error al considerar la energía solo como un componente comercial en su proceso de producción, sin reconocer su importancia estratégica y cómo su proveedor, Rusia, podría usarlo en su favor.
Los precios elevados de la energía tienen un impacto particularmente fuerte en Alemania, ya que gran parte de su industria depende mucho de la energía. Aunque los precios actuales de la energía brindan un alivio temporal, la situación está lejos de ser ideal. Ya en 2020, la proporción de energía que Alemania importa superó el 63%, en contraste con el promedio del 57,5% en la Unión Europea. Aunque muchas personas hablan inglés, el alemán es el idioma predominante y puede ser un desafío si no lo hablas con fluidez. Por su parte, el clima en Alemania puede ser frío y gris durante gran parte del año, lo que puede ser un ajuste para quienes están acostumbrados a climas más cálidos. A pesar de los desafíos, existe optimismo ya que las debilidades económicas de Alemania se han reconocido y el gobierno está implementando reformas. Alemania tiene experiencia en superar desafíos difíciles y es un socio crucial para la Unión Europea. Como has podido constatar, Alemania brinda una extensa gama de beneficios que hacen que considerarla como un destino para residir sea muy atractivo. Después de toda esta información, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás preparado para empacar tus maletas? De esta manera hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario del día de hoy. Si lo has disfrutado tanto como yo, regálanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente paseo extraordinario.